Yo pienso que todavía en el mundo de la política las mujeres no hemos alcanzado las mejores posiciones. Soy defensora de la cuota con reserva, con dolor, porque tener que pelear por una cuota cuando por derecho propio no corresponde, claro. Y lo peor es que los partidos políticos no lo aceptan. Yo recuerdo una vez, ¿tú te acuerdas cuando el diálogo nacional que se hizo en el primer gobierno de Leonel Fernández, me dice un dirigente del PLD, miramos quién, le vamos a dar a ustedes ya la Secretaría de la Mujer para que se estén tranquilas? Por supuesto me buscó, ¿verdad? Porque fue una conversación privada, me buscó la palabra que no lo puedo decir aquí y discutimos muchísimo. Entonces, para que no fastidien, pero en dominicano. Ajá, para que no fastidien. Exactamente. Entonces, todavía en términos políticos no tenemos las mismas oportunidades. Sin embargo, también esto se expresa en la participación a nivel dirigencial. O sea, ahora tenemos... no se cumple la cuota, ¿eh? La cuota está establecida en ley y no se cumple. Ha mejorado en Cámara de Diputados y sobre todo entre las regidoras es donde mejor está. Mejoradito. Mejoradito. Eso queda mejoradito, mucho. Pero a nivel de la cúpula de los partidos hay muchas deficiencias. El más machista leninista es el PLD, que tiene 3 de 25, 3 en el comité político. Ahora tiene una candidata vicepresidencial. Por cierto, a nivel de dirigentes, ¿cómo tú evalúas la dirigencia política? Doña Milagro sigue siendo un ícono en el PRD, ahora está este fenómeno de popularidad que es Margarita Cedeño de Fernández. Mí, la pionera en ese caso, ¿te acuerdas? Fue la viuda Padilla, doña Josefina, sí. Que fue la primera candidata a la vicepresidencia. No obtuvo. Yo recuerdo una vez que me entrevistó aquí mismo, cuando María Elena Núñez tenía este canal, estaba en este canal, y me preguntó sobre la posibilidad de que Milagro fuera la candidata a la presidencia. Acuérdate que ella después se tuvo que aliar con Hipólito y aceptar la vicepresidencia, pero ella optaba por la presidencia de la República. Él decía, yo quisiera en mi corazón que Milagro fuera la candidata, pero yo sé, la racionalidad histórica me dice que no estamos preparados para esto. Incluso no estamos preparados ni en los Estados Unidos, porque acuérdate el caso de Hillary Clinton, que es una mujer con una capacidad extraordinaria, que logró la senaduría de Nueva York, habiendo sido la primera dama, pero sin haber vivido en Nueva York, no solamente es electa, sino reelegida. O sea, tuvo 2 periodos y ahora es... Pero en la derrota de Hillary no tuvo que ver más el fenómeno Barack Obama que su condición de mujer, o funcionó algo las dos cosas, la sociedad gringa. Yo creo que lo de Barack Obama, y estoy de acuerdo contigo, con Barack Obama se dio el fenómeno de la raza. Si cualquiera de los dos que ganara, era un hito, porque era o una primera mujer presidente en Estados Unidos y el primer negro presidente. O sea, que cualquiera de los dos concitaba a los sectores minoritarios o marginados, no minoritarios, porque es un error, marginados de la sociedad norteamericana. Pero te estoy poniendo casos. Ahora bien, en América Latina se han dado muchos fenómenos de mujeres al poder. Algunas son heredadas. Por ejemplo, dentro de mi discurso inicial, por ejemplo, la viuda Perón, Isabel, que fue presidenta por un periodo corto, ella no tenía un mérito propio, y su mérito es estar casada con su esposo y ya. O sea, sí, esa mujer, Isabel, no Evita, no, es Isabel, por eso hablé muy claro, Isabel. Sí. Lo mismo ocurrió en Nicaragua con Violeta Chamorro. Acuérdate que su único valor era haber sido esposa de una víctima de la dictadura, Chamorro, pero que ella no tenía la capacidad ni el liderazgo para ejercer el poder, y lo demostró durante su gobierno. O sea, que no por el hecho de ser mujer, por eso yo soy muy cauta en esto. Tú te vas ahí a lo de Dilma Rousseff. Esa es una política. Esa es una política. Michelle Bachelet. O Cristina, que es un dato interesante porque la dura era ella, no Kirchner. No, ellos iban a la par, ella quizá un poquito más delante. Cristina tiene sus méritos en el sentido de que ella ganó posiciones electorales por ella. Yo tengo diferencias con ella en su manera de ejercer el poder político. Entonces,
Por eso te digo, no por ser mujer, le doy mi apoyo incondicional. No, pero me refiero el mérito de ser una política de luces propias. No te gustará, no está de acuerdo con tal cosa, pero no fue que llegó una coyuntura X, y ni la fue viudez, por esposa, una cosa de eso. No, ella llegó siendo el esposo, estaba vivo. No, yo digo por lo de Violeta Chamorro. No, en el caso de ella fue Isabel. Mérito propio. Exacto. Mérito propio. Lo mismo hubiera ocurrido con Hillary, era mérito propio. O la compañera Thatcher, aunque no te guste. Sí. Mérito propio. Thatcher. No, porque él es el señor Thatcher, el otro, el señor esposo, de Thatcher. El señor. Y en el caso de Michelle Bachelet, por ejemplo, ella fue coherente en su planteamiento, en sus acciones y en su liderazgo. Entonces, por ejemplo, para mí, Michelle Bachelet y la Rousseff, para mí son dos íconos a emular dentro de la participación política de las mujeres. La Rousseff, fíjate que no tenían tiempo elegido algunos secretarios cuando ella los hizo renunciar por denuncias y sospechas de corrupción. Sospecha, sin estar comprobado. Pero los hizo renunciar porque el rumor público lo señalaba. Y yo creo que eso se necesita valentía y una visión ética de la política para hacer eso. Entonces, incluso, fíjate que ella tiene hoy día una mayor simpatía que el propio Lula, que se fue con una alta simpatía. Ahí voy. Quiero ese dato, que me ayudes en esto. Por ejemplo, uno generalmente dice que los gobiernos no atacan la corrupción porque, a fin de cuentas, no hay una presión en las encuestas. Si hay un gran señor que hay evidencias de que es un gran corrupto, sale un reportaje, muestra todo este tipo de cosas, que el presidente no lo quite, no le afecta electoralmente, o sea, no le afecta su popularidad. Entonces, eso en América Latina. Sí, entonces se dice esto, dice, no, lo que pasa es, y nosotros hablamos mucho de esto, o sea, que aquí la gente tiene que empoderarse y militar. Por ejemplo, se habla del caso argentino, que la gente estaba en un restaurante almorzando, llegaba un funcionario, exfuncionario, sindicado como un gran corruptor, decía, hazme favor, tráeme la cuenta, que mi familia no almuerza en un restaurante que ese señor se siente. Entonces aquí criticamos eso. Sin embargo, el caso de Dilma Rousseff lo hace en un momento en que en el momento en que ella comienza a tomar esas decisiones, en el mundo brasileño no afecta tanto la corrupción, porque el mismo... Pero es un ejemplo. Entonces, a eso... Sí. O sea que en definitiva... Un caso más reciente. Da resultado, a mediano plazo, da hasta resultado. ¿Cuánta gente no tendría que renunciar aquí? ¿Tú sabes por qué renunció el de Alemania? El primer ministro. Porque lo invitaron un fin de semana gratuitamente, un empresario, a pasarse un fin de semana de vacaciones, y él tuvo que renunciar. Ya. Y acuérdate que pasó lo mismo. Y los dos trajes de Lecams en Valencia, que para colmo no eran de Armani, eran de corte fiel, que es una cosa que también a mí me ha dolido, el pobre. Pues si tú vas a sentarle dos trajes que sean Armani, una cosa bien, ¿tú entiendes? No de un almacén. Un Hugo Boss, no de corte fiel, de corte inglés, hombre. Pero lo que te quiero decir, fíjate cómo son los niveles. En China, por ejemplo, en China es o la pena de muerte o... Sí, bueno, pero me interesa lo de Rousseff, porque ella lo hizo en un momento en que no le convenía, entre comillas, políticamente hacerlo, porque no le daba un beneficio, no había una presión de la sociedad brasileña de que lo quitas. Sin embargo, se arriesgó y le ha dado resultados. Y le ha dado resultados, exactamente. Yo creo que uno de los grandes problemas que tiene la política de América Latina, para hombres y mujeres, es que nosotros rescatamos muertos, así como la política, los muertos no reviven, pero aquí en política los muertos reviven y reviven mucho. Totalmente. Sí, aquí hay muchos muertos que han resucitado y se han mantenido. Tú tienes el caso de Nicaragua. Nadie pensó que Daniel Ortega volvería después de haber sido acusado en muchísimas oportunidades, no solamente de corrupción, sino de violación de menores, de la hija de su esposa. Vuelve y vuelve con mucho poder. Fujimori, bueno, ahora está mal, pero tú sabes cómo pasó. Alan García. No, el caso de la hija de Fujimori, que no era Fujimori, era su hija, que no era ella, no era Keiko, era Keiko Fujimori. Perdió, pero qué derrota, qué derrota. Con 48.9. Tú tienes el caso de Alan García. Tienes el caso de Alan García. No, sí, te veo venir. Entonces... Te veo venir. No, lo que pasa con todo esto, tú tienes el caso de Balaguer. ¿Quién pensó en el 78 que Balaguer iba no solamente a resucitar
y a ser presidente de la República, sino haber dejado la presidencia hasta su muerte, ser declarado padre de la democracia. Entonces, en la política latinoamericana hay muchas cosas que rompen los esquemas de la teoría. Pero estamos terminando, sería una falta periodística imperdonable yo no aprovechar a una mujer de la formación intelectual, pero además tu experiencia en todas estas cosas del estado de la democracia, al mundo político, al más alto nivel, no preguntarte cómo ves la política electoral, esta contienda Hipólito, Danilo Medina, PRD, PLD, ¿cómo ves el escenario político? ¿Como quién, Adriana? Mira, San y Ben de Toribio. Yo creo que de la poca gente que me dice de Toribio, pero lo soy. La situación política está todavía no está total y absolutamente definida. Las encuestas son indicadores, son fotografías en un momento. Hasta tú y yo nos tomamos una foto hace 20 años y nos vamos a ver más jóvenes, sin canas, más flacos. Nos tomamos una foto ahora y nos vamos a ver más gorditos, con lentes de bifocales y muchísima cana. Entonces, las encuestas son fotografías del momento. La tendencia que hay, y eso es si yo fuera el grupo de Danilo, me preocupara un poco. A pesar de que el PRD está dividido y que es más que evidente que Miguel Vargas Maldonado y su grupo, que es el grupo de la estructura, no está apoyando a Hipólito. Hipólito mantiene una popularidad por encima del 40, 46 algunas, 48, 50 algunas, pero digamos por encima de 45% para promediar, a pesar de eso, y tiene un sector importante de la juventud. Bien, a pesar de que Danilo Medina entró más tarde, porque Hipólito tuvo muchos meses antes de la campaña, la posición de Danilo Medina ha subido, pero no tanto como se esperaba. Pero ayer Atuede Camps admite un empate técnico. Sí, eso salió. Hipólito partió de un 22-24% en abril. Salió un artículo, yo no sé si tuviste, 2 páginas que salieron, creo que en el listín de ayer, de Dorín Cabrera, donde él habla de un virtual empate técnico, sí, y de cómo la incorporación de la primera dama no ha dado los frutos en términos de simpatía de votantes esperados. Todo apunta a que la primera vuelta, si gana alguno, va a ser con un margen muy poco, y eso va a provocar mucha discusión. Claro. Por eso la Junta Central Electoral va a tener que actuar con mucha transparencia, claro, porque la diferencia va a ser muy mínima. Sí. No es el caso del 2000, donde se sabía que la preferencia electoral estaba volcada hacia Hipólito, y acuérdate que la diferencia fue de 20 puntos. Entonces, no había Leonel con Miguel fue 53-40, son 13 puntos. Exacto. En este caso, ¿y no te dice algo el hecho de que Hipólito viene de perder una ventaja de 20-22 puntos a ahora estar prácticamente en un empate? Porque sí, ahora el que ha ido mejorando es Danilo. Sí. La presencia de la primera dama, según Penancho, la primera y la segunda, ha sido importante, incluso en juventud. Todavía muy temprano. No, yo estoy diciendo, comparando las dos encuestas, la Penancho, para darle continuidad. Ahora falta la Galo, que va a ser importantísima. La política de... Pero no te dice algo, o sea, en el sentido de quien ha ido perdiendo 20 puntos, minutos más, minutos menos, sí, es Hipólito. Pero no se esperaba una mayor subida del PLD y no ha subido tanto. Eso es lo que te estoy planteando. O sea, ha habido baja en Hipólito, y a pesar de la división, él se mantiene sobre los 40. Y el otro ha subido, pero no ha subido tanto como para estar tranquilo. Quedan 60 y pico de días. Todavía es mucho tiempo. La jugada política que se quiso hacer con Marcos Martínez, que dicho sea de paso, va a salir publicado un libro mío sobre la Cámara de Diputados, y en ese libro yo relato con puño y letra y transcribo las cartas cuando él le hizo la acusación a doña Cela. Y el presidente de entonces, que era Salvador Jorge Blanco, mandó una carta explicatoria. O sea, y ahí se quedó porque no pudo demostrar. Esa jugada política con él no surtió el efecto que se esperaba.
Porque las campañas asquerosas se hacen 72 horas antes, que quede en el ambiente la calumnia y ya llegó el momento de votar. Pero en la desesperación, quizás por esa pérdida de 20, 22 puntos en 2 o 3 meses, adelantaron esa campaña sucia. Es un poco lo que le hicieron a Leonel con aquella edición de Su Voz, ¿tú recuerdas? Que se le hizo de una manera, yo recuerdo el juidero, mandaron a buscar a la prensa entera, vengan a escuchar la explicación del PLD, pero un corre-corre, 3 días antes. En este caso, alguien metió la pata, porque las campañas sucias, asquerosas, se hacen como mucho 4 días Ojalá antes. que eso no existiera, ojalá. Pero lo que te voy a decir, el efecto político del intento de Marcos Martínez se diluyó. Se diluyó y no tuvo efecto. De todas maneras hay que esperar las próximas encuestas. 60 días es mucho tiempo, es poco y es muchísimo para una campaña electoral, porque todavía me imagino que de ambos lados están las cartas sobre la mesa. Lo que evidencia es que nosotros estamos en un bipartidismo evidenciado, la tercera fuerza no existe, son entelequias pequeñas, y los emergentes viejos, porque le dicen emergentes, pero son viejos. Yo no sé por qué le dicen emergentes. Yo creo que la Real Academia hizo algo como que cambió el significado de emergente, y ahora emergente es igual que viejo. O lo alternativo, cuando no es una alternativa de nada. Creo que Muquien pero ha de faltado todas maneras, tiempo. ¿Qué cosa? Pero déjame terminar esta idea. Los emergentes no son una tercera fuerza, no constituyen, porque están demasiado fragmentados, que es distinto a lo que ha ocurrido en otros países, que eso fue lo que le pasó a Fujimori. Fíjate cómo él logra vencer a Vargas Llosa siendo un desconocido y que viene de los emergentes. Sin embargo, al unirse ese grupo y recoger, pudieron ganarle a un hombre que tenía seguro la presidencia de la República, como era Vargas Llosa. Es una pena esa tendencia de nuestra política a la división, desde la República hasta ayer. Una diferencia entre la República Dominicana y los otros países de América Latina es que nuestros partidos políticos están lo suficientemente fortalecidos y en la conciencia nacional, que no ha ocurrido una alternativa como ocurrió en Venezuela con Chávez, como ocurrió con Fujimori, como ocurrió en Brasil, no con Cardoso, no con Lula, como ha ocurrido en otros países, que una tercera fuerza se constituye como una alternativa. Aquí no, todavía los partidos políticos dominan el escenario electoral y eso se evidencia en este proceso. Quien Adriana Sanz, como yo sospechaba, faltó tiempo, quedaron temas, pero estuviste aquí. Ahora ya volverte a conquistar para que nos acompañe no va a ser tan difícil. Espero que podamos en las semanas por venir volver a encontrarnos, porque quedan muchos temas ya de la política dura. Eso de la alternativa me interesa. Yo sabía que tú me ibas a sacar con la política, porque no era de hablar de la mujer. No, era un tema. No, fuiste brillante, te lo agradezco. De eso se trataba, por eso la invitación. Gracias, Muquien Adriana.